todos. Para mí es una alegría que podamos volver después de este tiempo de pandemia a resucitar no solamente desde el punto de vista personal cada uno, cada una, sino también desde el punto de vista de toda la comunidad. Es una locura ver a tanta gente reunida para recomenzar. En este comienzo vamos a recomenzar también, porque lo hemos tenido durante toda la pandemia, la parte de formación, que es, como decíamos, los cuartos viernes del mes allí en la casa de Marta María. Me parece que es a las 9. A las 9. A las 9 los viernes en la casa de la comunidad allá de Marta María. Y vamos a tratar este año, pues viendo un poco por dónde podríamos ir, busqué algo que fuera unitario y encontré que el Papa terminó el miércoles de este mismo mes de enero, terminó unas catequesis en la audiencia sobre el discernimiento personal. No sobre el discernimiento pastoral que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, sino personal. Cómo soy yo, qué estoy haciendo yo, por dónde tengo que ir yo. En ese sentido, son 14. Entonces, hoy vamos a hacer la primera y vamos a continuar justamente con estas 14 catequesis como materia de formación de este año. Me parece que Blanca, la mayoría, se envió lo de hoy por el WhatsApp o de alguna manera y lo tienen en su celular, que lo pueden utilizar. Nadie pensará que están hablando con nadie, sino que están siguiendo justamente lo que estamos diciendo. Bien, el Papa titula la primera catequesis sobre el discernimiento. ¿Qué significa discernir? ¿Qué significa, por lo tanto, discernimiento? Y yo les voy a empezar con una experiencia, sobre todo las que sean buenas cocineras, sobre todo buenas reposteras, es una experiencia que tienen. Lo más seguro en su cocina tienen un pedazo, ¿no? Y cuando van a hacer un rico pastel, no echan la harina tal cual se encuentra, sino que la echan en un pedazo y mueve, que se mueve, mueve, que se mueve, mueve, que se mueve, y cae la harina buena. Con la otra, la bota. Eso es el discernimiento. Eso es el discernimiento. Entonces significa que haya harina, y la harina es nuestra vida. Que haya harina. Ahí tenemos toda nuestra vida como si fuera un montón de harinas. Tiene que haber un pedazo. Y ese pedazo tiene que tener unos agujeritos. No puede tener unos agujerotes, porque si tuvieran unos agujerotes pasaría todo. Tiene unos agujeritos que son los que dicen qué valen y qué no valen. Pero si ese pedazo se queda quieto, tampoco hacemos. El Espíritu Santo es el que mueve el pedazo. Y nos tenemos que dejar mover el Espíritu para poder discernir, para poder saber en nuestra vida qué es bueno y vale para hacer el pastel y qué es malo y no vale para hacer el pastel. Pues desde ahí el Papa se pregunta en primer lugar qué quiere decir discernir. Ustedes pueden decirle al Papa, Papa Francisco, yo tengo un ejemplo, el pedazo que tengo en mi cocina. Y se lo explicaría. Pues, porque digo, ese es para mí el ejemplo más claro de lo que significa discernir. Que lo que hacemos con la harina, lo hagamos con cada uno de nosotros. Y que mueva ese pedazo, ese discernimiento, lo mueva el Espíritu Santo. Nos pueden servir, dice el Papa, algunas imágenes que usó el mismo Jesús, tomándolas de la vida ordinaria. Él las toma de la Biblia
el ejemplo de la harina y el pedazo de pensándolo, descubrí que era un ejemplo muy bonito. Él los toma de la Biblia y dice: el pescador que selecciona, ese seleccionar, ¿qué otra cosa le podría ocurrir? Disciernir. El pescador que selecciona los pescados buenos y descarta los pescados malos. Ha hecho una labor de cernir. O cernir, que dice. Ha hecho una labor de cernir. Se ha quedado con lo bueno y ha tirado lo malo. Otro ejemplo que saca también de toda la pedagogía de Jesús, que saben hacer una pedagogía de utilizar muchos ejemplos, que aquel mercader, entre muchas perlas, vio una de gran valor, identificó una de gran valor. ¿Y qué discernimiento hizo? Dejar todas las que tenía vendiéndolas y comprar aquella de gran valor. Hizo un discernimiento valorativo. ¿Qué vale o qué vale menos? No se llama bien, pero valía menos. Entonces, al encontrarla de gran valor, vende todas las que tiene para comprar aquella de gran valor. Y el tercer ejemplo, que pone también, citando lo de San Mateo, el agricultor que está al año en su campo, encuentra algo que resulta ser un tesoro. ¿Y qué hace aquel agricultor? Vende todas sus propiedades y compra aquel campo, que hay un tesoro que vale mucho más que todas sus propiedades. Hace una tarea de discernimiento. Entonces ya vemos lo que dice. Es escoger, es elegir. Por eso sigue diciendo el Papa, tiene mucho que ver con algo que hacemos cada uno de nosotros, que es elegir. Que a veces elegimos entre 2, 3 o 4 esta y dejamos las otras. Muchas veces el elegir supone que tenemos que dejar otras para elegir una que por lo que sea nos interesa más. Elegir, dice él, es una parte esencial de la vida. Si ustedes se dan cuenta, estamos eligiendo siempre. Van a un supermercado, eligen. No se llevan los primeros tomates que encuentran, eligen los mejores y los otros que los quieran, pero ustedes se llevan los mejores porque han hecho un discernimiento. O van a una copa y eligen, no se llevan toda la ropa. Eligen aquella que les gusta más, o por el color, o por el tejido. Estamos siempre eligiendo. Estamos siempre eligiendo. Y cuando elegimos, tomamos una decisión. No nos quedamos con decir, me ha gustado mucho los tomates que he visto en el súper en la mano derecha. Tomo la decisión. La elegimos para decidir. Tomamos una decisión. Y la tomamos porque nos parece la mejor decisión. Nos parece la mejor decisión. Eso es discernir. Sigue diciendo el Papa, uno elige una comida, elige una ropa, elige una carrera, elige un trabajo, elige una relación, elige a tu novio, tu novia. Y en todo esto se va concentrando su proyecto de vida. Y entonces, aquí subrayo una cosa importante, es de saber discernir, en el que se juega todo, es un discernir en el que nos jugamos también la relación con Dios. No en el tomate que compramos, sino que la relación con Dios es el fruto de un discernimiento de qué es lo bueno y lo mejor. El acto de discernir, se llama discernimiento, nos pide lo siguiente: inteligencia, en primer lugar,
En segundo lugar, habilidad. En tercer lugar, voluntad, y hay que estudiar la voluntad, porque a veces cuánto me gustaría, pero la voluntad no se mueve y ahí nos quedamos lo mismo. Y esfuerzo. Y vuelvo otra vez. El pescador tiene que trabajar para hacer la pesca. Nadie le da los pescados. Un pescador se pasa toda la noche pregando en medio del mar, porque nadie dice, yo soy pescador, soy un pescador. Se los tiene que pescar el mismo. Pero luego resulta que no le valen todos los pescados, aunque todos han sido fruto de su trabajo. No han pescado pescados buenos y han pescado pescados que resultan buenos, y han pescado pescados malos. Entonces comienza su discernimiento. ¿Cuáles son los que sí puede vender? ¿Cuáles son los que tiene que comprar? Y los vota. Y los vota perdiendo ganancias. Y el que no discierne, dice el ligera nos da gasto por ellos. Nos da pescados malos y considera buenos. Porque no hay suficiente. Entonces es un mal pescador. Para ser un buen pescador ha tenido que quitarse parte de su trabajo. Porque los pescados malos, para pescarlos, le han costado también trabajo. Pero los ha tenido que tirar porque no le valían. Y como ha sido honrado, los ha tirado y se ha quedado solo con los buenos porque sus clientes no merecen nada. Y sigue diciendo el Papa, lo mismo el comerciante en perlas. Tiene que vender todas las que él tiene para comprar las de gran valor, porque nadie se la regala. ¿Me gusta usted mercader de perlas? Yo tengo la más preciosa, se la regalo. Vende para comprarla. Y lo mismo el agricultor, vende todas sus posiciones para comprar el campo donde está el tesoro. Tampoco se lo regala nadie. Los tres han tenido que tomar decisiones. Y esto hay que subrayarlo porque el discernimiento nos quiere tomar decisiones. Lo vamos a ver ahora en la parte espiritual, ¿no? Y en ocasiones, estas decisiones hay que tomarlas ante situaciones inesperadas e imprevistas. Que tiene una importancia grande y una urgencia grande la decisión que se tome en momentos imprevistos y en momentos inesperados. Quien no está acostumbrado a discernir puede tener la paz. Quien está acostumbrado a discernir las situaciones imprevistas, las situaciones que no esperaba, no le vienen así como de sorpresa, sino que rápidamente, o sea, el reconocer dónde está el bien o dónde está el mal, es cuestión justamente de una sensibilidad que se va haciendo conforme vamos aprendiendo esta tarea o esta labor o este trabajo o esta ciencia, como la quieran llamar, o esta habilidad, por eso llama también habilidad del discernimiento. ¿Y quién toma las decisiones en el discernimiento? No las toma el vecino, no las toma la vecina. Las decisiones las toma cada uno. No hay que esperar a que otros las tomen por nosotros. Se puede pedir consejo y es bueno, es saludable y es un camino. Pero hay que pensar, perdón, que pedir consejo, hay que pensar, no puede ir así a la ligera, pero la decisión la toma cada uno. Tienes que decir tú, tenemos que decir cada uno de nosotros, yo soy el que tengo que vivir. Pido consejo, pienso, leo, medito, le pido al Señor, pero decido yo, con la fuerza
Ya veremos en la atención que impone. Por lo tanto, tenemos que aprender a saber elegir. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo menos bueno? ¿Qué es lo malo? Nos lo tenemos que preguntar si queremos bien. No podemos ir de sopetón. Y digo, cuando uno se va entrenando en esto, sí que le sale ya un feeling a la hora de elegir bueno está en el sentido positivo, no en el sentido egoísta. Hay un feeling, pero ese feeling no viene así. Vienen siempre con el Espíritu y con Dios. Acuérdense siempre del refrán: a Dios rogando y el mal mal. No podemos dejar ni lo uno ni lo otro. A Dios rogando con el mal. A Dios rogando que nos dé el atinar, pero con el manto era atinar. Te pongo otra vez el ejemplo de que va al mercado a comprar tomates. Y imagínense que le pide a Dios, Señor, que encuentre los mejores tomates porque tiene un buen precio. Entonces no va y lo primero que encuentra es su compra porque le ha pedido a Dios que le compre los mejores tomates, pues ya hace su discernimiento. Entonces no se olvida nunca. A Dios rogando. Y aquí el mapa se llama discernimiento. En el discernir también cuentan los afectos. ¿Cómo me siento? Ese es el afecto, ¿no? El sentimiento. El que encontró el tesoro tuvo alguna dificultad en venderlo todo para encontrar el tesoro. No, porque se llenó de alegría al encontrar el tesoro. Entonces no tuvo dificultad. El afecto le ayudó. En ese caso, la alegría de tenerlo todo. En ese sentido, en nuestra vida espiritual, el tener lo mejor, por ejemplo, en un caso de enemistad, el tener en el corazón el perdón y no el odio, nos da alegría. Entonces queda, en ese sentido, permitido el discernimiento de un afecto que es la alegría. Y me siento mejor perdonando que vengando. Y siento más alegría, es decir, el afecto, en este caso la alegría, es señal de si el discernimiento va por buen camino, va por buen camino, va por buena dirección. En este aspecto, no te puedo explicar. Se trataba de una alegría, afecto tan grande, tan especial, algo así como una alegría que ninguna realidad humana puede dar, que ese término de la alegría del campesino vuelve a aparecer en poquísimos pasajes del Evangelio y todos están referidos al encuentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el encuentro con Dios se parece a la alegría que tiene aquel agricultor que encuentra un tesoro y no le importa vender todo lo que tiene porque ha encontrado algo. Entonces, ese tipo de alegría no se encuentra nada más que como término, como Pablo, nada más que en la alegría de los magos, cuando tras largo viaje volvieron a ver la estrella, se llenaron de alegría. La alegría de las mujeres cuando regresan del sepulcro vacío, tras escuchar el anuncio de la resurrección,
por parte del ángel, se llenaron de alegría. En definitiva, es la alegría de quien ha encontrado al Señor. Entonces, en ese aspecto, sí que el discernimiento, cuando nos da esa enorme alegría, es porque no se trata de elegir estos tomates o aquellos, sino se trata de elegir este sentido de la vida sin Dios o este sentido de la vida con Dios. Entonces, el ejemplo me parece entender, pero la realidad es que, en definitiva, el discernimiento nos tiene que ayudar a elegir qué sentido le queremos dar a nuestra vida. Si un sentido que nos pone de espaldas a Dios, o un sentido que nos abre, que nos colocan totalmente frente a Dios, no como esclavos, no como siervos, sino como hijos, y como hijos de Dios. Por eso podemos decir qué gran meta. Tomar una hermosa decisión. Una decisión apropiada y correcta siempre nos lleva a esa alegría. No solamente cuando la tomamos a lo grande, sino cuando es a tomarla a lo grande, y por eso estamos aquí, ahora mismo todos los que estamos aquí, es porque hemos discernido que vivir abiertos a la filiación con Dios es nuestra mayor alegría. Pero luego eso tiene que ir como haciendo, eso luego se hace pequeño. Y se hace pequeño en el perdón que doy dentro incluso de la familia, se hace pequeño en la ayuda que presto, se hace pequeño en la visita al enfermo que hago, se hace pequeño, pero participa de la misma gran alegría. Participa de la misma gran. Y por eso ustedes saben como yo, que a veces nuestra relación con Dios, que es la fuente de toda esa alegría, nuestra relación con Dios, la vamos como disminuyendo, la vamos enfriando a medida que enfriamos los pequeños encuentros. Es que ya no me siento ahora lo mismo que antes. Es que ya no me siento, ¿por qué? Pues porque has tenido una ocasión que has tenido una ocasión de hacer el bien y no lo has hecho. Porque has tenido una ocasión de visitar a este enfermo que sabe aquí y no lo has ido. Porque has tenido una ocasión. Entonces se dan cuenta cómo a veces con lo pequeño estropeamos lo grande. Y por eso, como el discernimiento tiene que ir también a lo pequeño. No solamente soy creyente o no soy creyente, soy creyente. ¿Cómo? Tiene que darme alegría, tiene que darme satisfacción interior, tiene que llenarme, tiene que dejarme pleno. Pero lo voy enfriando conforme en lo pequeño me voy dejando en ese discernir, me voy dejando de discernir lo bueno que voy teniendo. Ahí en el discernimiento y el reino de Dios ahí tienen un premio que es importante, y del Papa también, el juicio final, que va a ser un discernimiento por parte de Dios respecto a nosotros. Como el pecador con los pecados, como el... Y luego pasa a ver discernimiento y reino de Dios. Y vuelve otra vez a las imágenes. Las imágenes del pescador, del comerciante y del agricultor son ejemplos de lo que ocurre con el reino de los cielos. Es un reino que se manifiesta en acciones ordinarias de la vida. Por eso digo, ojo con quedarnos tan tranquilos por decir que es ya el gran entendimiento de decir Dios y no el Padre. Pero hay que tener ojo, porque eso se puede quedar en una opción, en una decisión tan general que no se concreta.
Por eso dice forma. Es un reino que se manifiesta en acciones ordinarias de la vida, pero que requieren una postura, requieren una manera de reaccionar. Y le vuelvo a repetir porque son las más frecuentes. El perdón. A base de perdonar, el perdón se hace hábito. A base de acoger, la acogida se hace hábito. A base de consolar, el consuelo se hace hábito. Y así sucesivamente. En cosas grandes, no en cosas pequeñas. Y cada día, ¿qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nos tiene mal? ¿Qué es lo que nos tiene el día, el ordinario de cada día? Que no he sabido saludar a aquella persona, que no he sabido decirle una palabra de ánimo, que no he sabido, y a la hora de la verdad, todo eso pues, hace que haga mi corazón una especie en mi tierra de concomia, de remordimiento, de remordimiento. Y remordimiento significa que alguien muerde la conciencia. Eso es el remordimiento. Y son cosas pequeñas. Pero tenemos que acostumbrarnos a saber que sin lo pequeño, lo grande puede ser engañoso. Sin lo pequeño, lo grande puede ser. Segundo, lo primero entonces, el reino que se manifiesta en las acciones ordinarias, pero que requieren tomar una postura. Eso es tomar una postura, a veces una decisión, a veces nos cuesta, pero vuelvo a repetir, conforme la vamos haciendo nuestra, se hace hábito. Lo mismo que hay malos hábitos, por lo que se repiten malas acciones, y en un momento ya no es aquella acción ya que me remuerde, aquella acción repetida que me remuerde, aquella repetida que me remuerde, aquella que ya me remuerde menos, la misma que ya me remuerde menos, la otra que ya me remuerde menos, la otra que ya casi no me remuerde y la otra que ni me remuerde. Pero es la misma acción. ¿Qué ha pasado? De acciones se ha convertido en hábitos. ¿Cómo me duele haber regañado de esta manera a mi hijo? Ay, cómo me duele. Y se me queda mal todo el día. Y viene otra ocasión y le vuelvo a regañar. Y ya, en lugar de todo el día mal, mediodía sí. Y me lo hace otra vez, le vuelvo a regañar y ya solamente la mañana. Y lo hace otra vez, le vuelvo a regañar y ya ni me entero. Entonces, los actos crean hábitos. Los actos malos crean hábitos malos. Los actos buenos crean hábitos. Y de los actos se pasa a los hábitos. Es que soy así, no. Es que me he hecho así. Los hábitos, los actos me han hecho ser de esta manera, me han hecho habitualmente significar, no llevar el hábito. Habitualmente ya no mal, porque es que soy así, que me hicieron así. Cuidado, no vayamos a decir que hicieron así. Los actos hacen el examen. Los actos malos hacen los hábitos malos, los actos buenos hacen los hábitos. Pero lo mismo pasa en ese sentido. Para tomar postura, entonces importa mucho el discernimiento, porque a veces las grandes opciones surgen de circunstancias que a primera vista parecen secundarias, pero que resultan ser importantes. Qué maldad que yo me haya encontrado con una persona y aposta no la haya filtrado. Qué maldad. Y ella se va a quedar igual. Qué maldad. Parece que es una cosa secundaria, pero no es una cosa secundaria. Es una cosa importante que puede ser decisiva en mi corazón. Puede endurecer. Puede hacer que mi corazón no esté con esa frescura que siempre lo debemos.
Un ejemplo, dice el Papa nos lo puede explicar. Este va en positivo. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el primer encuentro de Andrés y de Juan con Jesús? Aquello pareció nada, porque simplemente los maestros, ¿dónde viven? Y él les dice, vengan y lo verán, y se acabó. Y a pesar de esa brevedad, eso no tiene mucho que ver. A pesar de esa brevedad, fue el comienzo de un cambio que paso a paso marcó toda la vida tanto de Andrés como de Juan. Si no hubiera habido aquello tan insignificante, ¿dónde vives? Y veréis. Y dice, bueno, dime dónde vives, que yo no te he preguntado, no te he dicho que quiero ir. Hubieran respondido aquellos, pero ellos fueron a ver. Podrían haber dicho, no, dime dónde es, y si quiero voy, si no quiero no voy. Venid y veréis, y fueron con él. Pero más simple que eso. Pero aquello fue el comienzo de algo que terminó marcando la vida tanto de Andrés como de Juan. Juan, el evangelista, pues se irá recordando aquel encuentro insignificante. ¿Dónde vives? Venid y veréis. Pero sigue recordando que hasta que recuerda la hora. Y dice San Juan en el capítulo 1, en el 39, eran como las 4 de la tarde. Entonces, una cosa que una simplita, donde vive Venid y veréis, se le quedó metido de tal modo que después de 3 años se acordaba que fue como a las 4 de la tarde. Y dice el Papa, fue la hora, entonces atentos a no dejar cosas de que eso es una simplita, eso no tiene importancia. Fue la hora en que el tiempo y lo eterno se encontraron en su vida. Y externamente parece, ¿dónde vives? Venid y veréis. Eran como las 4 de la tarde. Subrayan todo. Fue la hora en que el tiempo y lo eterno se encontraron en su vida. Y de ahí saca y nos dice, piensen un poco. En una decisión buena y correcta se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Se encuentra el camino del presente con lo eterno. Tomar una decisión justa después de un discernimiento es realizar un encuentro. En ese sentido, es realizar un verdadero encuentro con el Señor. Aunque sean cosas pequeñas. No piensen en lo grande y en lo pequeño. No piensen en lo grande y en lo pequeño. No se trata de eso. Se trata de estar en la onda de Jesús o fuera de la onda. Y lo mismo estoy fuera de la onda de Jesús con lo gordo que con lo pequeño. Yo qué sé, por poner un ejemplo. Uno ha matado a otro fuera de onda. Pero dice Jesús en el Evangelio de Mateo, yo odio a aquellas personas en mi corazón. No me llevan a la cárcel, no me persiguen a la policía, no es nada gordo, no es nada. Estás fuera de onda. Es decir, el estar en la onda, fuera de la onda de Jesús, no da, por entendernos, que el pecado sea mortal y que el pecado sea venial. La cosa no es mortal, es venial, es solo falta. La cosa es, ¿está en la onda de Jesús o está fuera de la onda de Jesús? Si está en la onda de Jesús, ya puede ser grande, ya puede ser pequeño, adelante. Si está fuera de onda de Jesús, podemos decir, si es gordo, me preocupo. Si es pequeño, bueno, está fuera de onda de Jesús. Entonces, cuidado porque ahí la distinción de pecado mortal o pecado venial nos puede educar como nada pasada.
Yo no tengo ningún pecado mortal, pero estoy lleno de pecados veniales. Estoy entonces fuera de la voluntad. Y entonces una vida espiritual avanza justamente por eso, por distinguir que no es lo mortal y lo venial, que no es lo mortal y lo venial, sino que es estar dentro o fuera y entendemos bien lo de la onda. Lo entendemos bien, ¿no? Lo de la onda. Entonces, eso que les ayude en el discernimiento, no solamente a discernir lo gordo, sino a discernir también lo pequeño. No se trata de eso. Se trata de estar en la onda de Jesús o fuera de la onda de Jesús. Y ahí el seguimiento es el que hace el minuto interior, es el que hace alegría interior, es el que hace decir, yo soy la persona más feliz del mundo, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis tropiezos, a pesar de mí. Yo soy la persona más feliz del mundo, porque desde ese descubrimiento sé a quién he elegido y estoy sin. Por eso el entendimiento requiere esfuerzo, requiere un cierto esfuerzo. No nos encontramos, dice el Papa, y qué bonito es esto, no nos encontramos, cada uno que piense y verá que verdad tan grande, no nos encontramos con una vida que nos han dado un paquete empaquetada, una vida ya hecha, que debemos vivir porque ya viene del paquete. Tienes empaquetada y te toca solamente abrir el paquete y hacer lo que hay. No. Tenemos que decidirla continuamente. No viene empaquetada. Tenemos que estar haciéndola, decidiéndola continuamente, según las realidades y circunstancias que nos salen al paso, en la familia, en el trabajo, en la relación con los vecinos, con los hijos, con los nietos, la tenemos que ir decidiendo paso a paso, no viene empaquetada. Y en ese sentido, la gran invitación de Dios es a evaluar y a elegir. Nos ha creado libres y quiere que en ese evaluar y elegir ejerzamos nuestra libertad iluminada desde el Evangelio. Y hay que distinguir un creyente, el creyente que discierne, el no creyente que discierne. El no creyente discierne también. Decidimos libremente, pero decidimos desde la luz que nos proyecta el Evangelio. Y la luz que proyecta el Evangelio no la proyecta solo en lo gordo, proyecta también en lo pequeño. Eso es muy importante, porque a veces cuando no tenemos cosas gordas y estamos tan tranquilos. No, yo estoy muy bien con Dios, no tengo nada gordo en lo que le haya ofendido. Y lo pequeño, la onda, estar en la onda o estar fuera de onda. Eso es lo que me gusta. Estar en la onda o estar fuera de onda. Estoy en la onda, pero eso que me encontré con alguien que no me cae muy bien y me quedé. Pero eso está fuera. Pero eso es genial, eso no lo tengo que confesar. Si no hace falta que tenga que confesar, no tenga que confesar, sino que no estás en la onda. Imagínense a Jesús pasando con alguien que hace la no. No. Entonces, eso es la onda. Y por eso los mismos apóstoles muchas veces no tenían la onda. ¿Por qué? Pues porque tienen de extraño justamente la gran, y ahí sí que vamos al núcleo del corazón, la gran virtud o la gran actitud de una caridad sin límites. Bien. Por eso, discernir
es siempre un verdadero compromiso. Me comprometo ante Dios con la fuerza. Siempre hay que contamos con la fuerza del Espíritu, que nos ayuda, pero a veces tenemos oídos sordos del Espíritu, ¿no? Pero ahí sí que entonces necesitamos el compromiso con nosotros mismos. El compromiso no es solamente el compromiso con alguien, con una tarea o con un... Es también compromiso con nuestra propia vida. Si no nos comprometemos con nosotros mismos, nuestra vida se nos va de las manos. Y hay un momento en que no la podemos, como que tenemos la impresión de que no la podemos agarrar bien, porque se nos ha ido de las manos. Entonces, para que no se nos vaya de las manos, compromiso contigo mismo. Compromiso contigo mismo. A menudo hemos tenido experiencias como esta. Elegir algo que nos parecía bueno, pero no lo era. O la experiencia de saber cuál era nuestro verdadero bien, cuál era lo bueno y elegirlo. Esto también pasa. A diferencia de los animales, nosotros, hombres, mujeres, podemos equivocarnos. Y podemos incluso llegar, y de eso tenemos que decir, Señor, líbrame con la fuerza de tu Espíritu. Pero podemos llegar a no querer elegir correctamente. Podemos llegar. Y entonces ahí, luego va a hablar el Papa un día, esto tiene 14. Por eso dejo solo el principio para decir, pero entonces, pues ahí entra la oración y va a dedicar el día a la oración. Ahí entra toda la fuerza del Espíritu y va a dedicar el día a eso. Pero esta situación puede llegar. Esta situación puede llegar. No querer elegir correctamente. La Biblia lo muestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre y a la mujer una instrucción precisa. Si quieren vivir, si quieren disfrutar la vida, recuerden que son criaturas y que como criaturas no somos el criterio del bien y del mal. Y que las elecciones entonces que hagamos, lo que escojamos, tiene consecuencias para mí, para ti, para él, para todos. Y tiene consecuencias también para el mundo. ¿Por qué? Porque de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro mundo, de nuestra colonia, podemos hacer un jardín o podemos hacer un desierto. Y experiencia de eso tenemos. Podemos hacer un jardín, podemos hacer un desierto. Se trata entonces de una enseñanza fundamental y no es casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el hombre en el libro de Génesis. ¿Qué pasó en la primera escena de Génesis? Pues que el hombre eligió su cuenta y no eligió según Dios. El Señor da la visión. Y da el camino, enseña el camino. Por aquí tienes que ir. El hombre, la mujer, en cada paso que da, tiene que discernir si va por ese camino o va por un atajo que él o ella se ha hecho porque cree que llega antes. Y este es el diferente. Aquella reflexión de la mente y del corazón que debemos hacer antes de tomar una decisión. ¿Va en el camino o es un atajo? Así de sencillo y así de importante. ¿Qué nos pide el discernimiento? Hemos dicho que requiere un esfuerzo,
que es indispensable para vivir maduramente y contentos y alegres, y requiere, en primer lugar, que yo me conozca a mí mismo. Eso ya lo decían los clásicos del latín. El latín se decía noste deisum, que es conócete a ti mismo, que me conozca a mí mismo. Y uno dice, pero ¿cómo no me voy a conocer? Ustedes saben cómo yo, que a veces nos mentimos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. Y hay momentos en los cuales estamos viviendo de la experiencia que somos y no de lo que somos. Entonces, eso hay que descubrir. Si no descubrimos eso, podemos estar constantemente y permanentemente en engaños personales. Segundo, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ahí nos ayuda muchísimo una realidad como esta que ustedes están viviendo en una comunidad. Nos ayuda mucho la palabra de Dios, nos ayuda enormemente a la hora de distinguir lo bueno y lo malo. Pero esa distinción que la tenemos tan clara cuando estamos en un momento como este, la tenemos que llevar luego. La tenemos que llevar. Yo suelo decir mucho y les puede servir que el Señor nos dice que somos sal. En un momento ustedes son la sal del mundo. Pero la sal tiene dos espacios para estar. Tiene dos espacios, dos sitios. En la cocina, ¿dónde la tienen? ¿Dónde tiene la sal en la cocina? En el salero. Yo les hago una propuesta. Hombre, el salero, las sales están a gusto, porque además es un salero bonito, tiene una tapadera de bronce y alguien le ha dicho ya me sirve de planta, la tapadera y tal. Yo les hago una propuesta, déjenla siempre en el salero. Me la aceptan, la propuesta. No, ¿por qué? Porque la sal tiene otro espacio, que es el caldo. Y si no se echa al caldo, entonces el caldo no recibe el gusto que le da a la sal. Se queda asoso. Entonces, solo porque como no tiene sal, no tiene sal, porque la sal está muy bien en el salero. En el salero está la sal para que no se corrompa. Estamos aquí para no corrompernos. Sal. Vamos a celebrar la Eucaristía para no corrompernos. Vamos a recibir el sacramento de la reconciliación para no corrompernos. Pero si nos quedamos de salero y no somos luego sal para nosotros mismos en el mundo, entonces el espacio del destino de la sal se ve muy bien. Y podemos decir, pues tenemos una sal hermosísima. Tenemos una sal bonita, pero la tenemos siempre en el salero. No vale. La sal tiene que salar. Por eso requiere sobre todo que nuestra relación con Dios no sea una relación intimista, Dios y yo y Dios solamente, sino que sea una relación que nos saque a los demás. Teniendo una serie de certezas que son muy importantes. En primer lugar, Dios es Padre y nunca nos deja solos. Siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos y a acogernos. Y ahí tenemos la experiencia que tienen en la comunidad. Pero, esto es lo que tengamos muy claro, nunca nos impone su voluntad. Porque quiere ser amado desde la libertad y nunca temido desde el horror. Nos quiere hijos, pero no nos quiere esclavos. Nos quiere hijos libres.
Y el amor solo puede vivirse desde esa libertad. Para aprender a vivir hoy, hay que aprender a amar. Y por eso es necesario discernir. Para que ante cualquier alternativa, la elección sea siempre signo de amor y signo de un amor que va poco a poco marcando. Y eso digo, cuesta como actos, pero llega a crear un hábito que es el que hace los santos. Cuando un santo dice que no le cuesta hacer el bien, es porque ha llegado ahí. San Juan de la Cruz llega a decir que en la cumbre del Monte Carmelo, allí ya no hay ley. Allí ya no hay ley. Y es que la ley esa que a veces nos cuesta tanto, es como unas muletas cuando estamos cojos. Y las muletas van ayudando cuando estamos cojos. Pero, salvo las situaciones en que ya no hay más remedio, las muletas lo que uno quiere es que se le fortalezcan una vez las piernas para tirar las muletas y caminar sus propias canillas. Pues así pasa lo mismo con la ley. La ley es la muleta que mientras que yo no camino veloz con mis propias canillas hacia Dios, las muletas me ayudan. Es que hay un mandamiento, es que hay otro mandamiento, una muleta, otra muleta, otra muleta, otra muleta. ¿Y cuál es el camino que vamos haciendo con ese ir poco a poco? Que las muletas vayan en la cima del monte ya. Y con la luz del Espíritu, y damos el Papa al Espíritu Santo que nos guíe, invoquémoslo cada día, especialmente cuando tengamos que tomar decisiones. Y yo me he traído un texto que no tiene las preguntas, pero en el suyo sí que están las preguntas, y en un momento las vamos a ver. Yo me he traído el que no había puesto en FP, ¿cómo es? PDF, en PDF, y detrás el que no me servía. Pero ahora vamos enseguida, lo mandé a Blanca y vemos las preguntas para que se las lleven. Ahí las tienen. Y durante este mes vayan meditando esta primera parte. ¿Sí? Blanca. Las preguntas serían estas. Las tienen ahí y simplemente por que las oigamos en voz alta, pero estas son para que durante este mes, y así vamos a progresar no solamente los viernes, sino todos los días, darles un repasito. A ver si sale. Los de 5 para no sale. ¿Quién lo tiene por allá? ¿Me lo presta? Una de 5, pero se me ha ido. Aquí está. Las preguntas son estas. Los sencillos ejemplos que el Papa recoge de Jesús, ¿qué nos dicen sobre el discernimiento? Los 3 ejemplitos son el pescador, el mercader de perlas y el sí. Segunda, nuestra vida es una conglomerado de buenas, regulares, malas. Y solemos decir, ¿cómo vas? Ahí vamos tirando. ¿Es esa la postura correcta? Estamos entrenados a separar unas de otras, las cosas buenas, las cosas malas. Nos hemos acostumbrado a vivir con todas las cosas buenas. Tercero, el afecto fundamental del buen discernimiento de la alegría. Aunque a veces no parezca lo contrario, madre mía, yo estoy muy triste, tener que esto es estupendo. Puedo recordar momentos en que el seleccionar lo bueno y votar lo malo
me ha producido esa honda alegría. Entonces yo les invito a que todo este mes se agarren como lo tienen en su, y si lo quieren hacer en físico, lo hacen, y la vayan repasando para que lo que volvamos el viernes 4 de febrero a decir del discernimiento, caiga ya en un proceso de discernimiento que vayamos haciendo. Y cuando lo terminemos, vamos a terminar felices. Felices. El reino de Dios pide tomar una postura, hacer que nuestra voluntad coincida con la de Dios. Me veo en ocasiones en la postura contraria, intentando que sea la voluntad de Dios la que coincida con la mía. Que ahí la voy llevando como puedo para decir que no es esto lo que Dios quiere. El esfuerzo del discernimiento lo tenemos que hacer cada uno, aunque nos ayuden a hacerlo. Pero la decisión es responsabilidad personal. Entonces tenemos que crecer en responsabilidad. La vida no se nos dio hecha, empacada ni con papas, la tenemos que decidir continuamente. Me preocupa saber qué decisiones la construyen y qué decisiones la malogran, o he llegado a una indiferencia tal que me da lo mismo una cosa que otra. Porque el caso es vivir a gusto y sin complicaciones. Sabemos tomar decisiones importantes, solemos tomar decisiones importantes sin pensarlas demasiado. Y la última, el discernimiento requiere una relación filial con Dios. El saber los hijos nos da la libertad. El creernos esclavos nos da miedo. ¿Discernimos como hijos o discernimos como hijos? Es decir, ¿discernimos desde el amor o discernimos desde el miedo? ¿Elegimos desde el amor o elegimos desde el miedo? Como ven, abrimos un panorama que nos va a ayudar mucho este año y que los invitamos a todos a que los cuartos viernes se acerquen a la reunión. Yo voy a dejar 5 minutitos a Lázaro, que es un misionero laico cubano, que ha venido a estar con nosotros un tiempo, el que permita la ley, que no va a ser mucho, la ley de extranjería está dura, pero él les va a decir 2 o 3 cosas de la situación de Cuba para que, ya que está él, durante 2 o 3 días, oremos también hoy por Cuba. Lázaro, él, como el señor Lázaro, que no fuera. ¿Te parece que nos va a ser interesante lo que siento? Sí. Pues ahí vamos a ir. Van a tener siempre antes, van a tener, por ejemplo, que lo han tenido ahora, pero van a tener la próxima semana para que no empiecen a adelantar ya los crecimientos, sino que esta semana que pasen este. Lázaro, Marrero. De todo, muchas gracias, Padre Pedro. Año pasado, Miren la televisión de garante para que pudiera pedir y se lo hizo con una generosidad, ¿no? agradecido por los años de poder vivir como bien decía el padre del mundo de Cuba, la occidental, de la provincia de Argentina, la zona más occidental, y bueno, en pequeñas pinceladas quiero presentarle un poquito la vivencia de la fe, cómo se vive la fe, cómo es la iglesia cubana, qué momento está la iglesia cubana. Y como la fe es encarnada y se vive en una realidad completa, permítame leerle un pequeño fragmento de una descripción que hizo un amigo sobre lo que está pasando en Cuba. Escuchemos y reflexionemos. Cuba es un país sin jóvenes, de ancianos tristes que lloran y esperan en silencio